Ok, muy bien. Ahora sí, hermano, vamos a entrar a la palabra de Dios. Ando un poco mal de la garganta, pero vamos a entrar a la palabra de Dios ahora sí. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Lucas, el capítulo número 1. Lucas capítulo número 1, versículos 5 y 6. Son dos nada más. Solamente dos versículos del capítulo 1 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Bueno, así que les invito a que participemos leyendo al unísono esta porción de la palabra de Dios. Ok. Vamos a la Sagrada Escritura y a la letra dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde llegamos delante de tu divina presencia y lo hacemos con profunda gratitud, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Tu verdad es por todas las generaciones. Y al entrar en tu palabra, Señor, yo te pido que tú, Señor, tomes el control, la dirección con tu Espíritu Santo de todo lo que me dispongo a hacer, a hablar. Que tu Espíritu Santo siga teniendo el control de mi mente, pensamientos, palabras, acciones. Señor, que tú me unjas mis labios con tu divino poder y con tu Santo Espíritu. Que la inspiración sea tuya, Señor, y que fluya a través de mis labios. Quita todo lo que nos estorba y que tu nombre sea glorificado. Que Cristo Jesús crezca y que yo mengüe, mi Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. El mensaje de esta tarde tiene como título: los padres de Juan el Bautista. Así de simple, los padres de Juan el Bautista. Hay tanta gente que confunde las cosas. Hace muchos años, cuando Sergio, mi hijo, era apenas un bebé, sufrió de problemas bronquiales y un médico neumólogo pediatra con quien lo llevamos a consulta, al hacer la entrevista previa antes de tratar al niño, nos preguntó algunas cosas y entre ellas incluía a qué religión pertenecíamos. Yo no le vi caso, pero la pregunta estuvo allí. Y le contestamos que la iglesia bautista, literal, a la iglesia bautista. Muy bien. Y él le puso allí, religión, iglesia San Juan Bautista. Yo no le quité, porque no le corregí, pues así lo dejamos. Mucha gente relaciona nuestro nombre bautista como denominación de iglesia cristiana con el nombre del precursor de nuestro Señor Jesucristo, del camino del Señor. Bueno, pero nada tiene que ver. Nada tiene que ver Juan el Bautista en términos denominacionales con la iglesia bautista en todo el mundo, y menos con la iglesia bautista central, por supuesto que no. Ok, los padres de Juan el Bautista. La Biblia dice que hubo un matrimonio que se identificó como uno de los más piadosos que se registran en la palabra de Dios. Qué privilegio tan enorme, qué bendición ser uno de los matrimonios más piadosos que registra la Biblia. El de Zacarías y Elisabet. Zacarías y Elisabet, padres de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Decíamos hace un momento, el precursor, el que abrió el camino.
por donde ministerialmente habría de estar el Señor. Así de simple. Para muchos, Zacarías y Elizabeth representan un matrimonio perfecto donde pudo tener su formación espiritual el precursor del Mesías. Reunió las condiciones precisas, llenó las condiciones exactas y Dios les bendijo y Dios les premió enormemente, de tal manera que a través del matrimonio de Zacarías y Elizabeth pudo llegar aquel bebé que luego fue un niño, un adolescente, un joven, un adulto, que abriera el camino por donde transitaría Jesús el Mesías. Le prepararía el camino al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Pero ¿quiénes eran Elizabeth y Zacarías? ¿Quiénes eran este matrimonio, este varón, esta mujer? ¿Quiénes eran? Claro, por lo que hemos comentado, los padres de Juan el Bautista. Sí, muy bien. Pero ¿cómo eran? ¿Cómo eran? La palabra de Dios nos dice, por lo que hemos leído, que hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí están, hermanos, en el versículo número 6 de manera muy particular, están las formas, dijera yo, la personalidad, cómo eran este matrimonio, cómo era Zacarías, cómo era Elizabeth. Eran sencillamente hombre y mujer temerosos de Dios en tiempos sumamente difíciles. Si a usted y a mí nos está tocando vivir tiempos difíciles por causa de la pandemia del COVID-19, ¿cómo serían los tiempos de Juan el Bautista? ¿Cómo serían los tiempos de Zacarías y Elizabeth? Pero con todos los momentos cruciales, difíciles, con tantos conflictos sociales, con tantos problemas interreligiosos, porque había movimientos religiosos muy fuertes que predominaban. Había 7 sectas en los tiempos de Jesús, 7 grupos religiosos que eran los que luchaban por el poder. Y los que predominaban siempre fueron la secta de los fariseos. De manera, hermanos, que en los tiempos que les tocó vivir a Zacarías y a Elizabeth, no fueron tiempos sencillos, al contrario, fueron tiempos sumamente difíciles. Y algo que resaltar: Zacarías y Elizabeth vivieron 400 años después. Escuche bien esto que voy a decir. Zacarías y Elizabeth vivieron 400 años después de la muerte del último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías. De manera que en los tiempos de Zacarías y Elizabeth, mis hermanos, no se levantó ningún profeta que hablara en el nombre de Jehová y que alimentara al pueblo, ni que les enseñara, ni que les advirtiera. No hubo un predicador que se levantara con la autoridad de Dios para animar y fortalecer y alimentar y nutrir espiritualmente al pueblo de Dios. No hubo uno solo. 400 años se dice muy rápido, pero 400 años, hermanos, el famoso tiempo o la famosa etapa del silencio. Pues 400 años de oscuridad, de silencio, donde no se levantó un solo siervo de Dios. Y a pesar de que no hubo, hermanos, escuche bien también esto que le voy a decir, a pesar de que no hubo ningún profeta en nombre de Dios que presentara un mensaje poderoso, extraído con el poder de lo alto,
Zacarías y Elizabeth, hermanos, servían al Señor con todo temor. Imagínense que usted y yo, desde hace 400 años, no hay quien predique, que no hubiera quien enseñara la palabra de Dios, quien hablara el nombre de Dios y que fuera real y que fuera verdad. Que fuera de nuestros tiempos, que fuera de nosotros, que fuera de nuestro hogar, que fuera de nuestra familia, hermanos. Pues a pesar de que no hubo un profeta o un predicador, un hombre de Dios que se distinguiera como aquellos siervos del Antiguo Testamento, durante 400 años Zacarías y Elizabeth se mantuvieron firmes, con un fervor enorme, viviendo cada día en un temor de Dios. Creo que esto a los cristianos nos debe dar una gran enseñanza. Una gran enseñanza para los cristianos de todos los tiempos, hermanos. Porque ahora ustedes y yo estamos rodeados de predicadores, estamos rodeados de maestros. Como Iglesia Bautista Central no tenemos ninguna excusa. Hemos hecho todo lo posible por suplir cada necesidad. Los niños atendidos en su culto infantil los días viernes a través de su ministerio y su coordinadora Yamilet. Los jóvenes atendidos por su presidente y quien coordina el ministerio los días sábados en su reunión semanal. El domingo en su clase de escuela dominical con sus respectivos maestros. Los adolescentes. Gracias a Dios por ello, los adultos atendidos por su maestro también. Hermanos, ahora no tenemos excusa. Recuerdo que, ahora con esto de la pandemia ya tenemos, hermanos, 8 meses. Híjole, qué terrible. Estamos hablando que esto comenzó el último domingo que nos reunimos aquí en la iglesia, en el templo, fue el 15 de marzo. Entonces estamos hablando de que es el 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre, y todo parece que el 15 de diciembre nos vamos a pasar en las mismas condiciones. Entonces casi 9 meses, a 8 meses y medio, hermanos. Algunos hermanos, si es cierto, me llaman por teléfono, me mandan un WhatsApp, un mensaje, que si cuándo vamos a abrir nuestro templo para ya reunirnos, pero son a veces, hermanos, a veces son ocasiones que no aprovechamos. Cuando teníamos el templo abierto, había en cultos con muchas ausencias. ¿Cuántos hermanos de 5 cultos en la semana solamente venían el domingo en la mañana? El domingo en la tarde ya no volvían, se les hacía mucho. ¿Quién sabe qué pasaba por sus cabezas, por sus mentes? Entre semana, de repente iban a la reunión por células o al culto de oración los miércoles. Hermanos, ¿qué hubiese sido de nosotros en aquellos años de 400 años de oscurantismo, donde no se levantó un profeta, un predicador hablando en el nombre de Dios? ¿Cómo fuera nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida familiar, nuestra vida personal? ¿Cómo fuéramos ahora, hermanos? Entonces creo que es tiempo de apreciar los recursos que Dios nos ha provisto y el interés de hacer las cosas de varones y mujeres, jóvenes y adultos en nuestra iglesia. Y agradecerle a Dios por estos varones, agradecerle a Dios por estas hermanas que nos ayudan con nuestros niños, que nos ayudan con nuestros jóvenes, que nos ayudan como adultos. ¿Cuántos padres se están quedando cortos y no participan a veces sus niños en culto infantil los viernes? Qué terrible realidad. Me estaba enterando que solamente 3 niños estuvieron conectados el pasado viernes en el culto infantil. Hermanos, esto no puede ser. Esto no es posible que esté ocurriendo en la Iglesia Bautista Central. Esto no es posible que esté ocurriendo entre nosotros, hermanos. Entonces tenemos que entender esta realidad. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Esa es mi pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos, 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 nuestros
hubieran vivido junto con nosotros aquellos 400 años donde nadie se levantó a predicar la palabra de Dios. Hermanos, no sea ingrato. Valora el esfuerzo de quien trabaja y participa y quiere hacer las cosas para honrar y agradar al Señor, pero también para edificar a su niño, a su niña, a su hijo, a su joven, a su adolescente. No se enfade. Hágalo, es por bien de usted. O cómo se sintiera si cerramos las transmisiones y no hacemos cultos y simulamos, o que hubiésemos simulado ya casi 9 meses. Si en aquel tiempo fueron 400 años, pues 9 meses no es ni el 0,001%. Hermanos, tenemos que entender, valoremos esto que hacen nuestros hermanos, quien coordina un ministerio y quien atiende una clase y una enseñanza en nuestra iglesia Bautista Central. Creo que es importante entender esto, hermanos. Tenemos que aplicarnos, hermanos padres de estos niños de nuestra iglesia Bautista Central. Tenemos que ir adelante. Entonces, hermanos, creo entonces que como padres nos quedamos muy cortos en relación a Zacarías y Elizabeth. Claro, también me decía alguien, es que hermano, es que no tengo para mis datos móviles. No tengo para mis datos, se me va el internet. Ok, puedo entender eso. Pero cada semana, ok, echémosle ganas, hermanos. Entonces, Zacarías y Elizabeth eran varón y mujer, un matrimonio temeroso de Dios en tiempos difíciles. Difíciles como los nuestros, no, hermanos. Aquellos tiempos sí verdaderamente eran difíciles, sumamente difíciles. Zacarías y Elizabeth, hermanos, ambos pertenecían a la tribu sacerdotal. Dice que hubo en tiempos del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos provenientes de una tribu sacerdotal, de la tribu de Leví. Ahí estaban Zacarías y Elizabeth, hermanos. Pero dice la Biblia que este matrimonio era un matrimonio piadoso. Esto nos hace pensar que la piedad que ambos tenían seguramente la habían recibido de sus padres. Pero resulta que sus padres ya tenían también por lo menos 350 años de no haber recibido una predicación de labios de un siervo de Dios en los tiempos de oscurantismo, donde no hubo mensaje de parte de Dios. Entonces los padres de Juan el Bautista, de Zacarías y de Elizabeth, fueron hombres y mujeres que se distinguieron también, hermanos. Esto entonces me hace pensar que la piedad que tanto Zacarías como Elizabeth tenían, la habían recibido del hogar donde ellos fueron criados. Fueron criados con el temor de Dios. Fueron criados con la abnegación a nuestro Dios, con la obediencia al Señor. Vivir siempre con el compromiso de lealtad, de fidelidad, de obediencia y de servicio al Señor. ¿Cómo están creciendo nuestros niños? ¿Cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Hacia dónde están tomando? ¿Qué curso están tomando sus vidas en tiempos de pandemia? En tiempos donde no nos estamos congregando, pero no falta el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios, a través de su celular, a través de su iPod, a través de su aparato receptor allí. Hermano, aprovechemos estos recursos, aprovechemos esta bendición. Cuando veo el significado de el nombre de Zacarías y de Elizabeth, me llama la atención que estos nombres, por lo que significan, quiere decir que los padres de ambos, Zacarías y Elizabeth, eran igualmente personas distinguidas delante de Dios,
¿Qué significaba Zacarías? El Eterno recuerda, o Jehová se ha acordado. El Eterno recuerda, o Jehová se ha acordado. Eso significa el nombre de Zacarías. Y el nombre Elizabeth, ¿qué significa? Juramento de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, tiene que ver con Dios los nombres de estos personajes. Quiere decir que los padres de ambos eran hombres y mujeres también temerosos de Dios. Entonces, hermanos, como podemos ver, los nombres de ambos tenían una referencia directa con su Dios. En nuestros días, hermanos, me da risa porque recuerdo algo chusco, pero es real. Como en nuestros días a veces elegimos nombres para nuestros hijos. El nombre de algún futbolista, un beisbolista, bueno, un deportista, o el nombre de un cantante, de un artista, de un actor, de alguna actriz. Yo conozco una mujer que a causa de que, fíjese lo que le voy a decir, a causa de que a su mamá le gustaba mucho dos novelas que anduvieron de moda en aquel tiempo. Una se llamaba Yesenia, la novela Yesenia, y la otra novela se llamaba Esmeralda. Pues a su hija le puso Yesenia Esmeralda. ¿Cómo la ve usted? Bonito nombre hasta eso, y la muchacha también es muy bonita. Pero va en relación a lo que admiramos. No es pecado, estoy de acuerdo, no es pecado, no es malo. No lo estoy señalando como algo malo. Estoy señalándolo como algo que ocurre cuando algo queremos distinguirlo, lo apreciamos bastante. Y así ocurre. Así ocurre, mis hermanos. Perfecto. Entonces, hermanos, así igualmente en el pasado se ponían nombres a los hijos en relación al significado respecto de Dios, o respecto de la fe que tenían, o del Dios que profesaban, de la fe que ellos profesaban. Entonces, hermanos, ambos pertenecían a una tribu sacerdotal, a la tribu sacerdotal, mejor dicho. Número 3, ambos eran justos e irreprensibles. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo número 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban ¿cómo? Irreprensibles. Hermanos, qué gran testimonio da la palabra de Dios respecto a Zacarías y a Elizabeth. ¿Qué dirá Dios de nuestro matrimonio? ¿Qué dirá Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué dirá Dios de los recién casados? ¿Qué dirá Dios de los que ya tienen 10 años o 15 o 20 o 30 o 50 o 60 o 70 años de casados? ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nuestro matrimonio, hermanos? Porque Zacarías y Elizabeth eran justos e irreprensibles, dice la palabra de Dios. Quiere decir esto, hermanos, y me llama poderosamente la atención, que el secreto de la fortaleza espiritual de ambos, Zacarías y Elizabeth, era que ambos juntos servían a Dios. Qué emocionante se vuelve esto cuando caminan en la misma dirección, cuando pueden pisar donde mismo, porque van hacia donde va uno, le acompaña el otro. Qué bonito es decirle: tú vete por delante y yo voy a pisar donde tú pises. Hermano, eso es maravilloso. Yo voy a estar donde tú estés. Pero hermano, qué triste es un hogar donde solamente uno es cristiano, donde aún siendo cristianos los dos, pero uno que de tibio para abajo y el otro de un alto nivel de fervor, de una temperatura espiritual elevada tremendamente, pero tiene un bloque, tiene algo que le impide, y es que el otro o la otra en su momento o en su caso no le permite servir, no le permite colaborar en la obra de Dios. Hermanos, qué terrible donde
Imagínense, ambos se suben a la canoa y tienen hijos, y también los hijos se suben a la canoa, pero solamente en asuntos de fe, uno es el que está remando y el otro no rema, el otro no está allí, el otro no está haciendo su función, el otro no colabora. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? La carga se multiplica. La carga, por supuesto, se hace mucho más pesada. Pero si ambos no solamente son cristianos, sino que ambos son grandes y muy buenos cristianos, hermanos, entonces estamos hablando de que la carga será mucho menos pesada, o en su caso, mucho más liviana. Porque son dos cosas muy diferentes. Como puede estar mucho más liviana, puede estar mucho menos pesada. Así que, mi hermano, entendamos esto. En nuestro tiempo de vida cristiana, como familias cristianas, hemos podido ver a muchos matrimonios y muchos hogares donde hay terribles problemas que se pudiesen solucionar, o la solución llegaría más fácil, más rápido, si ambos, el esposo y la esposa, sirvieran a Dios, que ambos caminaran en la misma dirección. Y no solamente caminaran juntos en la vida cristiana, sino aunque juntos se congregaran en la misma iglesia, que se sentaran juntos, cantaran juntos, y los hijos llegaran juntos con sus padres, toda una familia completa sirviendo al Señor, todos juntos, todos unidos, todos reunidos, hermanos, estando allí. Qué bonito de veras sería esto. Y dice la palabra de Dios que ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué dirá Dios de nuestro matrimonio? ¿Qué dirá Dios de nosotros como papá, mamá, como adultos, como los jefes del hogar, los jefes de la casa, los jefes de la familia? ¿Qué dirá el Señor de nosotros, hermanos? Mire, Dios es el que da testimonio de Zacarías y Elizabeth. Dios es el que da testimonio de Zacarías y Elizabeth. Nadie más lo hace. Dios, a través del Espíritu Santo, inspira al médico Lucas para que dé testimonio y lo deje plasmado mediante una tinta, escrito, del testimonio de este matrimonio. Y qué bonito, hermanos, que Dios era testigo de que ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos e irreprensibles. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de mi matrimonio? ¿Qué dirá Dios de su matrimonio? ¿Qué dirá Dios de mi liderazgo en la familia? ¿Qué dirá Dios de su liderazgo, mi hermano o mi hermana? ¿Qué dirá Dios? Qué bendición que Dios era testigo de que este matrimonio de Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. En nuestros matrimonios y en nuestras familias, ¿de qué será testigo Dios, hermano? ¿De qué será testigo Dios? ¿De qué se está dando cuenta Dios en nuestros matrimonios, hermanos? De manera que la justicia que ellos practicaban no era una justicia solamente delante de los hombres, sino que Dios era testigo. Dios estaba presente, y lo maravilloso no era que solamente Dios era testigo, sino que Dios lo aprobaba. Esto es maravilloso. Esto es algo grandioso, hermanos. Yo creo que sobre todas nuestras intenciones, por más buenas que sean, si no está el agradar a Dios en lo que hablamos, si no está en agradar a Dios en lo que hacemos, y si no está en servir al Señor, si no está en obedecer al Señor en lo que usted y yo hacemos, creo que entonces lo demás vendrá a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe.
Creo entonces, hermanos, que debemos considerar lo que Dios nos está enseñando en esta tarde, en este día. Hermanos, que vivimos momentos difíciles, sí. Que vivimos momentos que muchas veces nos sentimos atorados, cierto. No podemos negarlo. Pero tenemos solamente 9 meses viviendo en estas condiciones. Me refiero a la pandemia. Ciertamente hemos vivido momentos cruciales como país, como sociedad, momentos en crisis económicas, momentos en crisis de seguridad. En otras palabras, con tanta inseguridad, con tanta violencia. Ciertamente hemos vivido y hemos tenido momentos difíciles, pero al interior de nuestra casa, ¿cómo nos está yendo delante de Dios? Cuando Dios dice que Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles, hermanos, escuche bien esto. Estaba diciendo que su vida no necesita ningún reproche, que nadie les podía señalar acciones indebidas, nadie les podía recordar un mal testimonio. Y aquí la palabra irreprensibles, hermanos, tiene que ver con la conducta exterior, pero una conducta exterior que se origina en lo interno. Y lo interno, hermanos, encuentra su alimento y su fortaleza en la comunión con Dios. Quiere decir que Elizabeth y Zacarías tenían comunión con Dios permanente. Usted y yo queremos ser varón y mujer, esposo y esposa, mejores cada día, lo menos reprensibles posibles. Tenemos entonces que buscar una comunión permanente con nuestro Dios. Tenemos que buscar cada día meternos con nuestro Señor, de manera que sean mucho menos los reproches que el Señor nos puede hacer en un momento dado en nuestra vida. Que nuestra calidad de testimonio cristiano vaya a la alza aún en medio de la pandemia, aún en medio de la crisis económica, aún en medio de la violencia social, aún en medio de la inseguridad urbana, en medio de todo esto, hermanos. Pero qué bonito también cuando podemos leer el versículo 6 que dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Recordemos que no porque eran justos andaban irreprensibles. Por supuesto que no, hermanos. Andaban irreprensibles, vivían irreprensibles porque cumplían con el Señor. Le cumplían a Dios. Y eso de manera natural, automática. Nos alejamos de aquellas cosas que nos contaminan y nuestra presencia de bendición que puede ser o podemos ser un medio de limpieza para un ambiente sucio. Pero tenemos que ser así, mis hermanos. Pero la Biblia no dice que ellos eran irreprensibles porque guardaban solamente los mandamientos que a ellos les simpatizaban, que no guardaban solamente los mandamientos que ellos estaban convencidos o que les convenía nada más. Por supuesto que no, ellos dice la Biblia que eran irreprensibles en todos los mandamientos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, repito, no guardaban ciertos mandamientos con los cuales ellos solamente simpatizaban y omitían guardar los que no les gustaban o los que no les convencían. Por supuesto que no, hermanos. Nosotros como seres humanos con frecuencia tenemos la tendencia a enfatizar ciertos aspectos de la vida cristiana que nos resultan agradables y somos indiferentes a aquellos que no nos simpatizan mucho. Error.
Por supuesto que esto es un error terrible. Tenemos que ir adelante, hermanos. Cumplamos con el Señor. No solamente con aquello que a nuestra carne y a nuestra propia opinión o punto de vista o concepto le agradan, sino lo que a Dios le agrada, con todo lo que a nuestro Señor le agrada. ¿Cómo podría yo concluir esto, hermanos? ¿Cómo podríamos concluir con esta predicación? Bueno, como hemos visto, Zacarías y Elizabeth eran personas sumamente piadosas. Esto nos enseña que entonces no fue un accidente, no fue algo que ocurrió meramente accidental, que Dios les haya concedido un hijo que viniera y que fuera el elegido y que fuera el que prepararía el camino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, qué privilegio tan enorme, qué privilegio tan verdadero este. No es ninguna casualidad que en el hijo de Zacarías y Elizabeth se cumpliera una gran profecía de Isaías de hacía 750 años antes de que naciera el Mesías. Qué bendición, hermanos. Qué bendición de veras. No fue una casualidad, repito, que de ese matrimonio Zacarías y Elizabeth naciera un bebé en el cual se cumpliría una gran profecía de prepararle el camino al ungido de Dios, al ungido de Jehová, al Salvador del mundo. O sea que sí vale la pena entonces meternos con Dios cada día. Sí vale la pena entonces servir al Señor. Sí vale la pena amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas. Sí vale la pena, hermanos, una vida de santidad. Sí vale la pena echarle todas las ganas, porque la piedad que este matrimonio vivió, hermano, fue la fuerza que los movió, fue el poder que los movió, hermanos, fue lo que los llevó a un testimonio efectivo, de tal manera que ejercieran una influencia poderosa y que moldeara la vida de su hijo Juan el Bautista, y que tuviera el celo por el Señor, y que estuviera dispuesto a marcar el pecado de aquellos que estaban en pecado, y que estuvo dispuesto a morir por sus convicciones reales y verdaderas que habían adquirido de sus propios padres, de su propio hogar, de su propia familia. Hermanos, pero ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué va a ocurrir cuando nuestros hijos salgan de casa? ¿Cómo se van a conducir fuera de casa? ¿O cómo se conducen cuando usted no está cerca de ellos? ¿Cómo se van a conducir cuando usted no está al pendiente? Todo va a depender de aquello que han recibido en el hogar. Todo va a depender de aquello que los ha alimentado espiritualmente a través de su testimonio personal y a través de mi testimonio personal y a través de la enseñanza que les damos y que les entregamos emanada de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer de nuestros hijos cuando salgan de casa? Tendrán que vivir las convicciones que han aprendido y que la palabra de Dios establece. ¿Ve qué importante entonces es una vida piadosa? ¿Ve qué importante es una vida de servicio y de abnegación a nuestro Dios? Una vida temerosa de Dios, una vida entregada al Señor. Pero si usted de los que no les importa, qué flojera, ¿ok? De pronto no le va a dar flojera cuando tenga que ir a ver a su hijo,
porque se ha metido en grandes problemas. No le va a dar flojera a cualquier hora de la noche o cualquier hora del día. Y todo porque usted o porque yo no fuimos hombres o mujeres que les enseñamos con testimonio y con ejemplo, y que nuestro testimonio no fue poderoso en la palabra, que nuestra vida no fue poderosa en el Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos lo que Dios ha querido enseñarnos en esta noche. Hagamos de nuestra vida una vida de bendición. Hagamos de nuestra vida una vida que guíe, que produzca, que empodere a nuestros hijos. Hermano, dice la palabra de Dios: ejercítate para la piedad. La piedad para todo aprovecha. La piedad tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Así que convirtámonos en padres piadosos, lo más que se pueda. Zacarías y Elizabeth hicieron su parte, y en consecuencia Dios los bendijo con un hijo lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Desde el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista ya venía lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que sí vale la pena entonces? Sí vale la pena entonces. Y Juan el Bautista ya venía entonces listo, llegó a esta vida listo para prepararle el camino al Señor. Hermano, reflexionemos en esta noche. Haga todo lo que esté de su parte por sus niños. Haga todo lo que dependa de usted por sus adolescentes. Aún es tiempo de corregir a sus hijos, aunque sean jóvenes. No importa la edad que sean, siguen siendo sus hijos. Y usted no pierde el derecho de corrección con sabiduría y con amor. Que esta palabra que hemos predicado encuentre cabida en cada corazón en esta noche, y que la honra y la gloria sea dada y solamente sea dada a nuestro Dios, y que la palabra de Dios no regrese a Él vacía. Padre Santo, gracias por bendecirnos con tu palabra, con la alabanza a través de los cantos. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestra participación en este culto, Señor. Solamente hemos sido instrumentos en tus manos para ofrecer un mensaje de bendición, un mensaje que transforma, un mensaje que bendice, un mensaje que edifique, mi Señor. Gracias porque en ti esto ha sido posible. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor Dios todopoderoso, porque un día tú me llamaste a esto. Ayúdame a vivir en ese temor. Ayúdame a vivir, Señor, en esa piedad. Quita de mí lo que estorbe y ayúdame a mí a querer dejar todo lo que me estorbe. Y que no haya nada, Señor, que me detenga a fin de cumplir el llamado que tú me has hecho. Hay tantas cosas por hacer que en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de situaciones adversas, que podamos ir adelante porque tú estás al frente de nosotros. Y si tú vas, nosotros vamos, yo voy, Señor. Y que tu nombre sea glorificado. Bendice mi vida personal. Bendice cada familia de nuestra iglesia Bautista Central. Cada matrimonio, cada uno de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Gracias, Dios, por nuestros maestros. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que se interesan y se preocupan por ser de bendición a través de la enseñanza de tu palabra. Guárdales en tu mano poderosa, en tu mano gloriosa. Gracias porque atiende el servicio en tu obra a través de
los equipos para lanzar esta transmisión al aire, Señor, por quien atiende el sonido. En fin, Dios, bendícenos a cada uno de los que estamos listos y prestos para servirte en lo que nos indicas. Gracias por mi familia, gracias por mi esposo y por mis hijos. Gracias porque me tienes como pastor en tu iglesia bautista central. Y la alabanza y la adoración, la honra y la gloria sea dada solamente a ti. Bendice a nuestros diáconos, a quien coordina un ministerio. Oh Dios, ayúdanos pues. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.